Televisa presenta. Los integrantes de este equipo son Ángel, que hablará de la termodinámica, Cristian, que hablará de la primera ley de la termodinámica, Héctor, que hablará de la segunda ley de la termodinámica, Gael, que hablará de la tercera ley de la termodinámica, y Javier, que nos hablará de la ecuación de equilibrio térmico. Bueno, la termodinámica es una rama de la física que describe los estados termodinámicos a nivel macroscópico. Con esto quiero decir que estudia la interacción entre el calor y otras manifestaciones de energía. Definiendo un poquito más el concepto, estudia los efectos en cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico, o sea, un material, un líquido o un conjunto de cuerpos. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre la raíz de la palabra termodinámica. En este caso, termo significa calor y dinámica se refiere al movimiento, por lo que la termodinámica estudia el movimiento del calor de un cuerpo. O sea, que la materia está compuesta por diferentes partículas que se mueven de manera desordenada, y la termodinámica estudia este movimiento desordenado. Bueno, ahora voy a explicar para qué sirve la termodinámica. La termodinámica se puede aplicar en una amplia variedad de temas, como son ciencia e ingeniería, tales como la creación de motores, las reacciones químicas, los fenómenos de tránsito e incluso los agujeros negros. La termodinámica tiene más aplicaciones en diferentes temas. Uno de ellos es la arquitectura, la alimentación, la generación de electricidad en la aplicación industrial y en la ciencia de los materiales, que en este caso es someter materiales a calor para obtener diferentes materiales. En este caso podría ser la fundición del hierro o de distintos metales. El día de hoy no pude grabar video, pero que eso no impida que no podamos explicar la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía total de un sistema aislado no se crea ni se destruye, permanece constante. La primera ley de la termodinámica también se conoce como la ley de la conservación de la energía. Se puede pasar de una forma de energía a otra, pero la energía no se creará ni se destruirá. Esta ley de la termodinámica establece que si se realiza un trabajo sobre un sistema o bien, este intercambiará su calor con otro. La energía interna del sistema cambiará. Visto de otro modo, esta ley permite definir el calor como la cantidad de energía necesaria que debe intercambiar el sistema para compensar las diferencias entre trabajo y energía interna. A mediados del siglo XIX, Clausius y Lord Kelvin establecieron de manera clara el principio de la conservación de la energía, enunciado como la primera ley de la termodinámica. Pongamos algunos ejemplos. En un motor térmico se puede convertir la energía térmica de la combustión en energía mecánica. Otro ejemplo podría ser cuando una pila eléctrica agota su energía química al transformarla en energía eléctrica, la cual se aprovecha para producir sonido, movimiento, luz y calor. En síntesis, esta ley a lo que se refiere es al cambio o conversión de energías y que éstas nunca se destruirán ni se crearán, solo cambiarán. Con esto doy pase a mis compañeros para la segunda y tercera ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica o ley de la entropía surge después del análisis de las maquinarias térmicas. Esta ley plantea que no toda la energía que se necesita para mover a una máquina se convierte en energía útil. Es decir, que no todo el calor que se requiere para hacer funcionar una máquina se va a convertir en energía útil. En el proceso, gran parte de esta energía se va a perder y un otro porcentaje se va a transformar en energía útil. Esta ley también plantea que en un sistema que requiere calor o en un sistema térmico, la entropía va a ir en aumento. ¿Pero qué es la entropía? La entropía es una magnitud que mide el nivel de desorden molecular. Por poner un ejemplo gráfico, hay más desorden o más entropía en el vapor del agua
que en el hielo, porque las moléculas del vapor están más desordenadas y en las moléculas del hielo están más ordenadas. Pero un ejemplo que puede servir para mostrar qué es la segunda ley de la termodinámica es el siguiente. En una taza de café o en una taza de bebida caliente, la bebida va a ir perdiendo calor hasta lograr un equilibrio térmico junto al ambiente que lo rodea. Nunca va a ser diferente, es decir que la bebida que hay en la taza nunca se va a calentar mientras que el ambiente se va a enfriar. Siempre va a haber un equilibrio térmico entre estos dos. La taza de café va a perder calor hasta lograr un equilibrio térmico junto al ambiente que lo rodea. Yo les voy a hablar de la tercera ley de la termodinámica. Esta ley recibe el nombre de ley del cero absoluto. Esta ley relaciona la entropía con la temperatura. Y vamos a recordar algo de qué es la entropía. La entropía es la magnitud termodinámica que indica el desorden molecular de un sistema. Bueno, ya que sabemos eso, seguiré. La entropía con la temperatura de un estado físico se puede decir que de esta manera establece que mientras más temperatura, más desorden, y menos temperatura implica menos desorden. Les voy a dejar un ejemplo de este tipo para que vean más o menos cómo se implica ante un objeto. Como podemos ver en este ejemplo, podemos ver que la temperatura del cerillo es bastante baja, por lo tanto su desorden es menor, mientras que en este ejemplo podemos ver que su temperatura es mucho mayor, por lo tanto el desorden térmico de este es mayor. Bueno, ya que vimos el ejemplo, pasaré a decirles la característica principal de la tercera ley de termodinámica. Es el principio que es imposible alcanzar una temperatura igual a cero absoluto mediante un número infinito. El cero absoluto equivale a 0 de Kelvin, es decir, a menos 273 grados, cuando la temperatura tiende a cero. Este tercer principio formula que a medida que un sistema dado se aproxima a cero absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico. Al canal, bienvenidos al equipo Crayola. Mi nombre es Javier Magadán y en el día de hoy, como todos los domingos, toca video. Bien, en esta semana, pues, igualmente como en los anteriores videos, estamos en colaboración con el equipo Crayola, y aquí abajo te dejo mis redes sociales para que me sigas y no te pierdas ningún tipo de contenido que voy subiendo al canal. En el día de esta semana hablaremos del tema de termodinámica. Como siempre lo hemos hecho, me imagino que ya mis compañeros te habrán hablado de las leyes, de los sistemas y de la ecuación. En el día de hoy no te voy a desglosar la ecuación de la termodinámica, porque te voy a hablar más sobre el equilibrio térmico. Y el equilibrio térmico te lo voy a enseñar en ejercicios para que lo entiendas fácilmente y sea de tu agrado. Con esto espero que puedas aprender y puedas desarrollar tus propios ejercicios próximamente en tus clases o cuando tus profesores te dejen. Bien, cuando empezamos a hablar de equilibrio térmico, ¿a qué nos referimos? Nos referimos cuando dos objetos están en contacto o separados, pero con una diferencia de temperaturas. Ya no te voy a hablar de qué es temperatura o qué es calor, porque me imagino que ya te lo habrán hablado mis compañeros. Simplemente voy a ir al procedimiento, te explico y ya. Bien. Es el cambio de temperatura que tiene, que inicialmente son diferentes, pero al estar en el mismo estado, con el tiempo van igualando su temperatura. Eso es a lo que se refiere al equilibrio térmico. Cuando una temperatura es mayor y una es menor, la mayor le va a dar o ceder temperatura al menor para que cuando vaya pasando el tiempo vayan siendo iguales. ¿Esto qué se debe? A la energía cinética que está dentro de ellos, que con el paso del tiempo van igualando calores y pueden ser más susceptibles. La fórmula para sacar esto
en que ambos casos igualen su calor y estos se unifiquen y un mismo calor se quede constante, va a ser que el calor va a ser igual a la masa por el calor específico por delta T. ¿Qué significa delta T? Significa que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Bien, una vez dicho eso, no voy a mostrártelo aquí, desglosártelo, sino vamos a ir a mi cuaderno y te enseñaré a desglosar un ejercicio. Vamos. Bueno, una vez que ya habíamos comenzado, la ecuación nos dice que el calor 1 va a ser igual al calor 2. Entonces, la fórmula para sacar calor es igual a la masa por el calor específico por delta T, pero delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Entonces esto es la fórmula del calor, y si estamos hablando que son igualdades de calores, entonces va a ser que va a ser XC, calor va a ser la masa por calor específico por delta T, masa 1, calor específico 1, delta T 1, igual, y ponemos lo mismo, masa por calor específico, masa 2 por calor específico 2 por delta T 2. Ahora nos tenemos que fijar, como ya les había dicho, el que tiene mayor temperatura va a ceder, entonces va a dar o ceder. En este caso, si nos fijamos, el plomo está en 120 centígrados y el otro está en 50, entonces este va a ser que va a ceder. Entonces tenemos que el calor específico del plomo es de 0.031 calorías sobre gramo centígrado. Su masa 1 es de 400 gramos. Ahora, su temperatura inicial va a ser de 120 grados y con eso tendremos. Entonces ponemos que la masa 1 va a ser igual a menos 400 gramos por su calor específico, que es 0.031 por temperatura, ya habíamos dicho que delta X, o temperatura final menos temperatura inicial. Entonces vamos a poner temperatura final menos temperatura inicial. Su temperatura inicial era 120, entonces le escribimos la temperatura final, es una incógnita, no la tenemos. Esto va a ser igual a la masa 2, que la masa 2 es igual a 250 mililitros, y los mililitros son igual a los gramos. Entonces son 250 mililitros, va a ser igual a 250 gramos por su calor específico. El calor específico del agua es de una caloría sobre gramo centígrado por temperatura final menos su temperatura inicial. Su temperatura inicial es de 50. Bien, entonces empecemos los valores. Tenemos que son menos 400 por 0.031 nos da menos 12.4. Entonces ponemos menos 400 gramos por 0.031 calorías sobre gramo centígrado, va a ser menos 12
12.4. .04. Entonces baja la temperatura final y los 120. Ahora multiplicamos menos 12.04 por TF, nos da menos 12.04 TF. Ahora multiplicamos menos 12 por 120. Vemos primero los signos y ambos son negativos. Menos con menos da más, entonces va a ser menos 12.04 por menos 120 eso es igual a 1444.8. Rectificando, recordemos que aquí el menos 400 por 0.31 nos sale menos 12.4. Entonces esto lo multiplicamos por TF y nos sale menos 12.4 TF. Después multiplicamos menos 12.4 por menos 120 y nos va a dar más 1488. A esta parte llegamos. Entonces después decimos que esto va a ser igual y nos vamos a la segunda parte, que es acá. Entonces tenemos que 250 por una caloría sobre gramos Celsius va a ser igual a 250 por temperatura final, que también es una incógnita, menos 50. Tenemos que van a ser 250 por TF, van a ser 250 TF menos 250 por menos 50, 12.000 van a ser menos 12.500. Bien, una vez teniendo todo esto, tenemos que mandar los valores de un lado y los valores de otro lado. Entonces ponemos que los TF van a ir de este lado y los que no tienen TF van a ir de este lado. Entonces tenemos menos 12.4 TF. Aquí vemos que tenemos TF, está en signo positivo y como va a pasar del otro lado va a pasar a signo negativo. Entonces ponemos menos 250 TF. De este lado tenemos menos 12.500. Aquí tenemos igual positivo y va a pasar de este lado negativo. Entonces tenemos que va a ser menos 1488. Hacemos las sumas, tenemos que son menos 250 TF menos 12.4 262.4 TF, y de este lado va a ser menos 12.500 menos 1488, va a ser a menos 13.988. Bien, ahora necesitamos despejar TF y que le sobra TF menos 262.4. Entonces, como está multiplicando, pasa dividiendo. TF va a ser igual a menos 13.988 entre menos 262.4. Y de nuevo hacemos menos 13.988 entre menos 262.4 nos da más 53.3.
Esto es igual a 53.3 grados. Entonces la temperatura final de ambos va a ser de 53.3. Esto quiere decir que esto va a ser igual al calor 1 por el calor 2. O sea que va a ser su equilibrio térmico. Y hasta aquí llegamos al punto de cómo utilizar la ecuación del equilibrio térmico. Espero que les haya gustado y nos veremos para más.